Podría sonar absurdo, pero es real. Antes de los sistemas modernos de protección, los videojuegos se defendían con manuales, ruedas de cartón e incluso páginas escondidas. Y hoy vamos a descubrir cómo pasamos de esas protecciones casi artesanales hasta llegar a SafeDisk, uno de los primeros DRM que prometía una solución más innovadora, pero trajo consigo sus polémicas. Y con esto dicho, damos comienzo a este viaje en los inicios de la protección digital. Last year, we asked our competition to pick the best personal computer based on price and memory. They all chose the Commodore 64. Los métodos de protección no siempre fueron con algún sistema DRM. En los tiempos de antaño, antes de los CDs y el Internet, los videojuegos vivían en disquetes y cartuchos en formato físico. Aún no existían las protecciones digitales DRM como tal. Para dar contexto, no había Internet. El medio habitual eran los disquetes y tampoco podían pedir algún tipo de validación online. Todo debía funcionar sin conexión y con lo que el usuario tenía a la mano. No podían depender de actualizamos después. Entonces, ¿cómo le hacían? Todo esto era más análogo y su sistema de defensa era el ingenio, ya que incluso para la época, copiar disquetes era considerablemente sencillo. Cuando comprabas tus videojuegos, era muy común encontrarse con un paquete de manuales, guías, instrucciones o incluso detalles de lore. Recordemos que los videojuegos aún no estaban tan asentados como ahora, y además no había tanta capacidad de almacenamiento. Así que el manual se aprovechaba para expandir la historia o añadir algún contenido extra. Y justamente eso fue lo que se empezó a usar como método de validación. Si tenías el material original que venía con el juego, manuales, mapas u otros extra físicos, se consideraba que eras un usuario legítimo. Pero ¿no se podía simplemente fotocopiar y listo? En teoría, sí, pero una fotocopiadora no era algo que cualquiera tuviera en su casa en aquella época. Y si ya ibas a copiar disquetes y además fotocopiar manuales o mapas, los costos por una copia pirata se elevarían. Sin contar que muchos manuales empezaron a usar trucos para dificultar esas copias. En otras palabras, tenías el juego, pero la llave para poder usarlo estaba escondida dentro del manual. Esta era una solución creativa y muy icónica. Una rueda multicapa de cartón o plástico que debías girar para alinear palabras o símbolos y obtener una clave o respuesta. No era cifrado moderno, sino una forma física de validación. Muchos juegos, al momento de iniciarlos, te iban a recibir con un mensaje en pantalla, que serían unas instrucciones para alinear símbolos o ilustraciones y descifrar un mensaje, el cual tendrías que ingresar para poder jugar. Algunos ejemplos eran incluso más elaborados. Usaban lenguajes de fantasía o códigos temáticos del juego. Seguir las instrucciones del manual y descifrar esas pistas se convertían en parte de la experiencia, como una actividad adicional a la narrativa del juego. Otros de plano simplemente usaban el manual como llave, pidiendo por ejemplo que busques una palabra en concreto de todo el manual. O bien usando las visuales, te pedían identificar algún tipo de dato, personaje o mapa, y esto te daría alguna clave para poder ingresar. Claro que muchos intentaron hacer copias de estos materiales, pero no siempre era práctico fotocopiar o recrear la experiencia completa. Pero habían cosas a considerar. Muchos de estos manuales tenían colores que de por sí era difícil de copiar en impresoras blanco y negro, que eran los más comunes. Y en caso que tuvieras una a color, muchos manuales usaban rojos o azules y colores oscuros que incluso eran difíciles de leer a luz del día, con el fin de evitar la copia legible de estos. Y en el caso de las ruedas, se presentaba la misma dificultad, y sumando el hecho que eran multicapas, tendrías que estar dispuesto a destruir el material original para desarmarlo y hacer copias individuales. Aún con todo,
hubieron algunas alternativas usadas por desarrolladores. Tomaremos el ejemplo de King's Quest de 1984, que utilizaba un sistema llamado Copylock. Miremos dentro de un disquete. En realidad, lo que hay es como un pequeño disco magnético dividido en pistas y sectores. El sistema Copylock jugaba con esto. En lugar de llenar un sector completo con datos normales, dejaba medio sector vacío, una especie de cicatriz magnética. El juego, en vez de acudir al sistema operativo como siempre, iba directo al controlador de la disquetera para comprobar si esa cicatriz estaba allí. Si no la encontraba, el juego no arrancaba. Y ojo, no bastaba con copiar el disquete con cualquier programa casero. Para imitar esa marca, necesitabas hardware de grabación especial que no encontrabas por ahí. Todo era protección muy análoga, pero con la llegada de los CD, la diferencia era absurda, tanto en precios como en capacidad, como una propuesta novedosa que llevaba a otro nivel las capacidades vistas. Para hacerte una idea del salto que hubo, un floppy disk generalmente almacenaba 1.4 MB de datos y un CD podía almacenar hasta 700 megas. Una gran diferencia. Y habiendo aumentado el volumen de datos, grabar un disco era muy caro, algo que solo empresas dedicadas podían permitirse en producciones masivas. A sus inicios, no tenían como tal su sistema de protección avanzado o algo así, pero tan solo el hecho que manejaban más datos y eran tan caros de grabar, ya era de por sí una medida que desalentaba la copia desmedida. Una práctica común de muchas empresas era que incluso inflaban deliberadamente el tamaño de estos CD. Estos tenían una especie de índice llamado TOC, o Table of Contents, donde se describía la estructura y el contenido del disco. Para reforzar la protección, muchos juegos incluían archivos falsos, conocidos como dummy files, enormes bloques de datos basura que no servían para jugar, pero llenaban espacio y alteraban la disposición interna. El resultado era que, al intentar copiar el disco con programas caseros, la clonación fallaba porque no lograban reproducir exactamente esa estructura artificial. En los 90, muchas empresas lanzaban dos versiones de sus juegos, unas en floppy disk y otras en CD. Esta versión se anunciaba como versión mejorada, definitiva, y en fin, que el juego seguía siendo el mismo, pero ahora ocupaba unos 500 megas. Muchas veces el juego no requería el uso de un CD, pero por marketing y usar la tecnología del momento, la utilizaban de todos modos. Y muchas veces simplemente se aprovechaba ese almacenamiento extra, con demos u otro contenido. Es entonces donde empezamos a ver unos giros interesantes y nos acercamos un poco a la era de protección digital. Ya cuando los CDs empezaban a ser copiados y los costos de hacerlos en tu casa se reducían, pues necesitaban algo más que pueda detener esas copias no permitidas, algo más que no se limite a una hoja de papel o falsear datos del disco. Y es aquí donde en 1998 se ven los inicios de lo que conoceremos como DRM, y lo hace con SafeDisk. Pero primero, veamos qué es un DRM en la actualidad. Sin limitarse a videojuegos, son sistemas de protección para cualquier medio digital. Su nombre técnico es Digital Rights Management, o en español, gestión de derechos digitales. Estos sistemas cumplen una función: asegurarse que solo quienes han adquirido legalmente un contenido puedan acceder a él. Imagínalo así. Tú como usuario, tratas de adquirir tu videojuego, pero te encontrarás con un DRM que básicamente se encargará que pagues por él. Y así, una vez completo el ciclo de validación, obtienes tu videojuego. SafeDisk fue un sistema de protección a nivel físico y lógico para evitar las copias no autorizadas en videojuegos distribuidos en CD. Este sistema ganó popularidad y reconocimiento especialmente en PC, ya que fue adoptado por grandes publishers
como Microsoft y Electronic Arts. Su idea era inyectar en cada CD una firma única, difícil de replicar con grabadoras comunes, y con ayuda de un driver que ayudaba a validar estas firmas de cada CD. De este driver en cuestión, estaba integrado en Windows y tenía accesos privilegiados al sistema, ya que se alojaba en el kernel, lo que significa que tenía acceso completo al sistema. Pero en general, su sistema de protección lo que hacía era reservar ciertos sectores del disco para colocar intencionalmente sectores dañados. Esto con el fin de hacer creer a los programas de quemado que el disco estaba dañado y evitar la copia del mismo, similar a lo que vimos con los floppy disks. En su primera versión, fue relativamente sencillo de vulnerar. Estos discos protegidos contenían archivos característicos, como un ejecutable cifrado en ICD, pero se descubrió que bastaba con copiar todo el contenido con un quemador normal para tener una copia funcional. Y en sus versiones posteriores, como SafeDisk versión 2 y 3, complicaron un poco las cosas, y ahora ya necesitaban de una grabadora con funciones avanzadas que pudieran replicarlas. Aún con sus esfuerzos, rápidamente surgieron herramientas como NoCD, que omitían por completo la verificación, o como un SafeDisk, que abrían el archivo cifrado para generar un ejecutable limpio. Al mismo tiempo ganaban popularidad herramientas de emulación de CD como Diamond Tools, que montaban una copia fantasma del disco en Windows, haciéndole creer al sistema que tenía el disco. A pesar que SafeDisk seguía evolucionando, los programas de quemado lo hacían igual. Ya con estos software avanzados, podían simular los defectos que mencionamos del disco original. Software como Alcohol y CloneCD ya incluían perfiles especiales para SafeDisk. Gracias a ello, casi cualquier usuario promedio podía crear copias funcionales de juegos protegidos, causando así la decadencia de SafeDisk. Para 2008, su uso ya estaba desplomado y casi nadie utilizaba su protección. Ahora con el driver, el componente crucial de este sistema, pues resulta que darle tanto poder a este driver fue peligroso. Al tener tanto acceso privilegiado, creó un agujero de seguridad, donde algún malware podría aprovecharlo para elevar sus privilegios en el sistema. Ante este peligro, se lanzaron parches deshabilitando este driver. Ya en Windows 10 se eliminó por completo el uso de este driver, lo que significa que si en la actualidad quieres jugar a un juego protegido por SafeDisk, te tocará recurrir a estos softwares o técnicas que fueron pensados para vulnerarlos inicialmente, pero ahora resulta ser la única forma de poder preservar estos juegos en sistemas actuales. Y así se termina la historia de SafeDisk, pero no de los DRM, ya que SafeDisk fue uno de los primeros y relevantes de su época, pero surgieron otros con otro enfoque, algunos más agresivos que otros, causando todo tipo de polémicas y daños incluso, aunque por hoy solo veremos esto, como un recuerdo de que el ingenio se muestra en momentos que una necesidad aparece. Y con esto terminamos este viaje de los primeros métodos de protección en videojuegos de PC. Quería agradecerte por llegar hasta aquí, y cuéntame en los comentarios tu opinión acerca de este tema, si te enfrentaste a ellos, o incluso si viviste la época. Espero poder verte de nuevo en otro video.